Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo la pasaron? ¿Todo bien? Voy a dar un consejo. A ver, ¿quiénes están por ahí? Vamos a hacer nuestra asistencia respectiva el día de hoy. Buenas noches, Wilder, René, Amelia. ¿Quién más está por ahí? Marleni. Ok. Ahí está Candy, Yaneli, Karen, Luis Francisco. Por acá arriba está Diego. ¿Quién más? ¿Quién más dice presente en esta noche? Toby Javier también está listo. Ricardo Antonio. Muy bien. Bueno, a algunos les da risa verse entre ustedes mismos. Yo digo que de la alegría, ¿verdad? Ustedes que estemos bien. Porque pues la pandemia no se ha ido. Que nos hayan dado ciertas libertades. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Entonces vamos a ir tomando nuestras precauciones y a seguirnos cuidando. Solo anoto por acá, hoy es 15 de marzo del 2021. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, ya tengo mi captura respectiva. Bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Iniciando esta semana, les cuento que en nuestros anuncios, la agenda de hoy dice que les pregunte. Bueno, antes de preguntarles, sí, quiero hacer esta observación porque alguien, creo que de la jornada sabatina, pero es importante que ustedes también lo tomen en cuenta. Cuando hagamos una actividad en Google Forms, en un cuestionario por Google Forms, por favor, esto ya lo he dicho antes, pero lo reitero, tienen que tomar muy en cuenta el tiempo que yo les he dado para hacer, ya sea un examen, una comprobación de lectura. Es más, siempre les he dado un poquito más de tiempo, ¿sí? Y he tratado de ver que no haya mayor problema. Si surge alguna dificultad, pues trato de ver cómo se soluciona, incluso pues en el momento, ¿verdad? O casi inmediatamente. Se los digo porque sí creo que es del sábado. Alguien está a estas alturas diciéndome que no tiene registrada su nota del examen parcial. Y justo reviso mi cuadro oficial y hay una X ahí. Y me dice, mire, yo envié mi examen, eh, o sea, según él lo envió en tiempo, pero y me manda incluso un correo, ¿verdad? Donde me manda sus pruebas, sus capturas de pantalla. Y al abrir una de sus capturas de pantalla, lo que dice es que la prueba no se envió, el fatídico mensaje ese, ¿verdad? Cuando lo enviamos fuera de tiempo, y que si se trata de un error, por eso dice ahí, que se comunique inmediatamente con el creador del formulario, que en este caso es el docente. Pero no es que se trate de ningún error, lo que pasó ahí es que lo está tratando de enviar fuera de tiempo. O sea, les reitero esto porque quiero que eso lo aprendan de una vez por todas. Cuando les salga ese fatídico mensaje y no el correcto que les tiene que salir, que su prueba o su examen se envió correctamente, es porque lo están enviando fuera de tiempo. O sea, ¿verdad? El mensaje dice que sí se trata de un error, pero lo más seguro, y es lo que pasa, es que lo están enviando fuera de tiempo. Entonces, al docente, en este caso, a su servidor, no le llega nada. Entonces, yo no tengo nada para calificar. Y por lo tanto, ¿qué van a tener? Pues una X, ¿verdad? Que no lo enviaron en tiempo. Y eso equivale a 0 puntos, me explico. Y a estas alturas, imagínense tratando de ver qué pasó también. Entonces, es algo que ustedes tienen que saberlo, ¿verdad? No es que, mire, Lick, pero sí, yo lo envié en tiempo. No, lo envió cuando ya el formulario estaba desactivado. Insisto, y les he dado un poquito más de tiempo, he resuelto un par de dificultades, aquí se dio,
y no me dejarán mentir, 2 compañeras de ustedes que tenían dificultades y pues traté de apoyarlas para que lograran solventar esas dificultades. Entonces yo de mi parte estoy consciente que he puesto lo propio, ¿verdad? Pero les pido su colaboración en ese sentido, ¿verdad? Porque si no, sí tenemos problemas. Este compañero, por lo tanto, tiene una X y una X equivale a 0 puntos. Así de fácil, así de sencillo, no hay pierde. Entonces, vayan ustedes terminándose de familiarizar, porque esto es algo elemental con estas herramientas tecnológicas, ¿verdad? No sé si quiere opinar Diego o por accidente activó la manita. Adelante, Diego, le escucho. Sí, Lick, bueno, es que solo le quería preguntar cómo iba con nuestras zonas porque no sé si soy el único, pero no tengo ninguna nota, solo la del reportaje escrito, pero de ahí solo me ha comentado su nota ya fue pasada al cuadro, pero no ha subido el cuadro. Bueno, no, el cuadro ya se los compartí hace ratos. Tienen Ya que subió yo tienen que zona ir a la semana Classroom. pasada. Tienen que ir a Classroom, aquí lo he dicho incluso, les anuncio ahí, el cuadro ya está en Classroom. Ese es otro recordatorio, tienen que estar explorando Classroom constantemente. Además entiendo que cuando yo les pongo algún material, les manda un aviso. Entonces, no dejen de explorar Classroom para que ustedes también estén al día. Yo trato de llevar esto lo más al día que puedo y de estarlo ahí actualizando. Les voy a decir cuándo les publiqué la zona. El 11 de marzo. ¿Y cuándo fue 11 de marzo? La semana anterior. En el caso suyo, Diego, por ejemplo, vamos a ver. Aquí Perdón, es. Lick, no había visto la notificación. Sí, no, ya está ahí. Diego. A ver, usted es Diego Reyes. Vamos a buscarlo por el apellido. Reyes Pérez Diego Estuardo, ahí está. Tiene 4, 6 y 10, 20 de zona. Hasta ahora, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Bueno, ahí estamos, Diego, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Qué más tenemos en anuncios? Entonces, estamos claros, ¿verdad? Ustedes, por favor, atiendan esa situación que les digo para no tener dificultad. Cuando el mensaje sea ese, es porque no enviaron la prueba en tiempo y ya valieron, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, ya tronaron a sapo, pues, como dicen allá en mi pueblo. Entonces, tengan cuidado porque o sea, no hay nada que calificar ahí, ¿verdad? Entonces, por favor, atiendan eso. Cuando se diga, tienen 20, 25 minutos, ese es el tiempo que tienen. Y fíjense ustedes que con los del sábado incluso fue diferente porque yo me mantuve conectado todo el tiempo, ¿verdad? En el examen y cualquier dificultad, igual por el chat, y les estuve avisando, quedan 5 minutos, quedan 3 minutos, se acabó el tiempo y aún así hubo dificultad, ¿verdad? Bueno, sigamos porque ya ven que este periodo también es bastante corto por la hora. Producción de su telerevista, ¿cómo van? ¿Ya arrancaron? ¿Ya tienen al menos la estructura? Yo no sé si les han enseñado algo de producción, tanto para radio como para televisión, que es elemental, ¿verdad? Como periodistas también creo que debiesen saber de esos temas, porque en algún momento les va a tocar estar del lado de producción. Entonces, en periodismo, cuando se hace ahorita le doy la palabra a Candy, en periodismo, cuando se hace este tipo de trabajos, también es importante planificar antes, ¿verdad? Y no ir a ciegas a hacer el proyecto. Adelante, Candy, le escucho. En el primer punto, que son noticias nacionales, puede ser una o varias. Es que esa es mi duda. ¿Cuánto tiempo está para eso? Eso es lo 3 que tienen que minutos. tomar. 3 minutos. Entonces, ahí fácilmente le caben 3, 4 notitas cortas, ¿sí? O sea, no va a ser una sola nota de 3 minutos. Eso casi sería un reportaje, ¿verdad? En televisión y en radio las notas regularmente son cortas, ¿sí? 45 segundos, 1 minuto, si mucho. Entonces, fácil le caben 3 notas ahí. Va. Gracias. ¿Cuál es la temática de ustedes? Periodismo religioso. Periodismo religioso. Las procesiones de Semana Santa del año 2021 quedaron suspendidas nuevamente a raíz de la pandemia. La situación se complica porque aún estamos con el coronavirus.
lo anterior lo confirmó, monseñor no sé qué, de la catedral, tarara, pum, ahí, algo así. Ya le di una, mire. Ok, 40, gracias. 45 segundos y a cada nota, ¿verdad? Entonces, 3 notitas así, breves y así con cada uno, con la temática que les tocó. ¿Alguien más? Rapidito. Buenas noches, Lick. Adelante, buenas noches. Dale el ojo. Gracias. Lick, buenas noches. Fíjese que yo no tengo grupo, no sabía cómo estaba este asunto de los grupos y todo el rollo, entonces pues estaba hablando con José Gabriel Santos y para ver si me podía adherir a su grupo, pues creo que ya están cabales, o no sé cómo está el asunto. Bueno, alguien que pueda adoptar ahí al famoso lobo del aire, por favor. Lo que sucede, bueno, y les cuento, eh, a Javier se le ha dificultado porque pues ya está en un medio de comunicación y yo entiendo lo que es eso, ¿verdad? Y cuando toca los miércoles, que es el primer periodo, se le ha dificultado estar en la clase. Entonces, seguramente por eso es que se ha perdido cierta información. Le voy a pedir por favor que lo pongan al tanto y si a algún grupo le hace falta algún integrante que lo puedan agregar ahí, ¿verdad? Es una tarea que se va a hacer en grupo, Javier, está la guía ya subida en Classroom, es una telerevista informativa de 15 minutos y a cada grupo ya se le distribuyó la temática que van a trabajar, porque como estamos hablando de periodismo especializado, cada grupo va a trabajar una especialización, política, deporte, religioso, farándula, espectáculos, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí José Gabriel creo que te quiere levantar el acta allá de adopción. Sí. Cabal, si usted nos da la custodia, no hay pena. Perfecto. Como dicen los notarios, ¿verdad? Enterados de lo anterior, se firma, se ratifica, sella y firma. No hay ningún problema. Muchas gracias. Listo, Lick. Lobi, Javier. Gracias, Lick. Bueno, perfecto. No, Sigamos, pues. Bueno, no hay pena. Tiempos recios, ¿qué tal? ¿Ya avanzaron con su lectura? ¿Ya comenzaron? ¿Alguien que quiera compartir algo diferente a lo que ya se ha dicho, verdad? A ver. Recuerden que hoy sí ya estamos en la recta final. Amelia está amenazando ahí con participar. Adelante. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Pues he avanzado, pero no mucho. Bueno, sí, estaba viendo que es una mezcla, ¿verdad? Porque hablan unas personas, estaban hablando otras dos, porque es como, a la vez como una novela de todo un poco, se habla en ese libro, pero también me he puesto a leer lo otro, pero estaba viendo de un señor, de un dominicano y cómo van entretejiendo las cosas y cómo van cómo van cayendo así, ¿verdad? En toda esta serie de historias que se va contando, pues que es la realidad de Guatemala, ¿verdad? A ver, ¿alguien Todavía más? Y todavía me falta. ¿Alguien que aporte algo diferente de su lectura? ¿No? Creo que la más adelantada es Amelia Lee. La hija del adelantado. Bueno, Amelia. Bueno, para los que van atrasados o no han comenzado, insisto, tienen que comenzar ya. A ver, ¿quién está por ahí? Hilda, no la veo. Adelante. Aquí está el link. Yo avancé hasta donde decía Miss Guatemala. La Miss Guatemala. A muchos ese es lo que más les gusta, ¿verdad? Lo que se dice la Miss Guatemala. A ver. Bueno, en este caso, pues, era una señora, ¿verdad? Que se casó con un hidalgo de aquí de Guatemala, y en la cual, pues, no pudo tener hijos, y los que tenía, pues, decía ahí que eran flacuchentos y lastimosamente morían, hasta que tuvo una hija y se logró. Lastimosamente, pues, la mamá, pues, quedó así como que en un estado, ¿verdad? De psíquico, psiquiátrico, y no pudo pues cuidar a la hija. Sin embargo, lo que llama la atención, pues la hija decía que se iba con un doctor para saber un poco más sobre el gobierno de la izquierda. Pero sí. ¿Quién era el gobierno? ¿El presidente quién era? Era Arévalo, algo así, no me acuerdo.
Pero Arbenz, sí, right. Arbenz era. Y bueno, al final, resumiendo todo, que a los 15 años, pues ella resultó embarazada de este doctor, ¿verdad? Entonces fue casada, así que rápidamente en Chimaltenango. Entonces, quería decir pues que hasta en las mejores familias suceden esas cosas, ¿verdad? Ujú. Muy bien, ahí déjalo, porque si no les va a cortar todo el capítulo, toda la historia completa de Miss Guatemala a los muchachos. E insisto, algunos, eso es lo que más les apasiona la lectura, así que pilas, ¿verdad? Quienes van atrasados o los que no han comenzado. De cómo está estructurada la obra, vean, en literatura hay una técnica, si se le puede llamar de esa manera, no soy experto en eso, lo acepto, pero el autor, en este caso Vargas Llosa, utiliza esa técnica, es decir, comienza en un capítulo hablándonos de X tema, en otro capítulo nos habla de otro tema, en el siguiente capítulo regresa al primer tema. Esa es una técnica, en literatura es una técnica. No sé si ustedes llevan literatura, pero sí les van a explicar o ya les explicaron. Entonces, no se extrañen, porque ese es un recurso literario que usan ciertos autores para poder escribir sus obras, y en este caso Vargas Llosa lo utiliza. Van a ver al final qué es lo que pasa con Miss Guatemala. Eso es bien apasionante, ¿verdad? Porque la obra le dedica bastante a Miss Guatemala, ¿verdad? Que al final de cuentas tampoco es que sea Miss Guatemala en la realidad, pero bueno, lo demás se los dejo ahí a criterio de ustedes, ¿verdad? Eso es parte de lo que habla la obra, ¿verdad? Pero habla además de los presidentes de Arbenz, de Arévalo, de esos 10 años de la era democrática que vivimos en nuestro país, que se le ha denominado de esa manera, ¿verdad? Entonces, y justo lo que dice la compañera, ¿verdad? O sea, Miss Guatemala queda embarazada de este médico, ¿verdad? Y se tiene que casar, creo incluso, ¿verdad? Bueno, pero así están las cosas con tiempo recios. Insisto, Por quienes eso no le han decía, iniciado. perdón, licenciado, Uh-huh. por eso le decía, perdón, de que parecía una novela, porque pues en las Es una novelas igual novela. se ve. El género es ese, Amelia. De hecho, miren, aunque está muy apegado a la realidad, a la verdadera historia del país de esos tiempos, no deja de ser una novela. Eso tómelo muy en cuenta, ¿verdad? Pero, insisto, está bastante apegado, porque si ustedes leen otro tipo de investigaciones o de obras sobre la historia de nuestro país, van a ver que mucho de lo que ahí se dice también fue así, ¿verdad? O sea, tiene un poco de ficción y un poco de realidad. Bueno, dejémoslo ahí, porque igual, insisto, el tiempo avanza y no los quiero estresar mucho en este inicio de semana. Otro anuncio es que, tal como ya les indiqué, el próximo miércoles y jueves espero tener invitados especiales en la clase. Desde ya les pido, por favor, su comportamiento como fuera si lo hiciéramos en forma presencial, que estén atentos, que pues participen, ¿verdad? O sea, al final, cuando sea el espacio de participación, que tomen nota en el transcurso de las pláticas y que al final participen, ¿verdad? Porque esos apuntes igual les va a servir. Fijo, vamos a hacer un par de actividades evaluativas que van a la casilla varias, ¿verdad? Y eso ya saben que vale un puntito cada cosa que vamos haciendo. Con esto ya llegaríamos a 4 actividades de esa naturaleza y solo nos quedaría una pendiente. Así que, por favor, atentos y aplíquense. Regularmente en este tipo de actividades ven que suelo pasar asistencia, ¿verdad? Ya sea en un formulario de Forms o en el mismo chat. Así que, por favor, próximo miércoles y jueves ya están apalabradas las personalidades que espero tener, y espero, salvo algún motivo de fuerza mayor, de lo contrario, pues ya están listos y estarían con nosotros. Miércoles para hablar acerca de periodismo digital, ¿verdad? Y hablar un poco de la radio en esta era del Internet, la radio digital, ¿verdad? Y hacia dónde nos encaminamos con la radio informativa y periodismo digital. Y eso sería miércoles. El jueves hablaríamos de la infografía como una especialización periodística, que es algo también muy apasionante, y alguno de pronto y se dedique a ese tipo de periodismo, ¿verdad? De hecho, estoy consciente que ya les puse material sobre estos temas, tanto de periodismo digital como un material ahí sobre infografías, ¿verdad? En qué consiste, de qué tratan, y un par de ejemplos ahí. Así que, insisto, no dejen de estar
hurgando Classroom porque ahí estoy actualizando constantemente los materiales. Bueno, sigamos, vamos a continuación con el tema que esperamos cerrar el día de hoy sobre periodismo especializado. Es una presentación, como ya les he dicho, de la periodista Yuli López, que por cierto, no sé si la vieron, la semana pasada, por ahí miércoles, jueves, estuvo en Noticiero Guatevisión, justamente en una entrevista que le hacen, una entrevista corta, ¿verdad? Que le hace la presentadora sobre la noticia esta que no dejó de ser novedad, que solicitan ante el retiro del antejuicio del alcalde de Ipala, el famoso Tres Quiebres, ¿verdad? Es Esduin Javier, más conocido como el Tres Quiebres. ¿Por qué? Porque lo vinculan con una supuesta organización de narcotráfico, ¿verdad? Y por ahí pues se ha escarbado un poco y lo que sucedió el día de la famosa pelea con Stevens Brand, que es el nombre correcto del famoso Neto Brand, ¿verdad? Ernest Brand. Ernest, Steven, no sé qué, ¿verdad? O sea, igual hasta los nombres son fresas, ¿verdad? Pero bueno. Con el perdón si alguien se llama así acá en el grupo, ¿verdad? Y me disculpo de antemano por eso. Pero bueno, cada quien es dueño de su identificación y eso es muy personal, así que tranquilos. La cuestión es que a raíz de esa noticia, en este noticiero entrevistan a Yuli López, ¿verdad? Que les platiqué en la clase anterior que ella se ha especializado en los últimos años en periodismo de investigación, pero sobre la temática del narcotráfico. Y ella da detalles incluso de cómo por ahí podría haber vínculos con el alcalde de Ipala y esta organización que opera en parte del oriente del país, etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno la vio, pero estuvo, digamos que interesante en el cortito tiempo que le dieron la presentadora para variar, más en gallo que otra cosa, ¿verdad? Y por eso, miren, no me quedó tiempo, pero tuve la intención y la tengo de ver si consigo el fragmento solo de esa entrevista o si alguien la puede conseguir y la pasa y lo analizamos, ¿verdad? Pero por eso la importancia de que uno tiene que conocer, ¿verdad? Y la famosa cultura general, porque la entrevista, la presentadora, perdón, pues cosas muy lógicas, ¿verdad? Y ya, pero sí se notaba pues lo incómodo porque no dominan los temas, ¿verdad? Entonces, ojo, si algún día les toca presentar en televisión, pues tienen que saber de qué van a preguntar cuando tengan que entrevistar a X personaje sobre X tema, ¿verdad? Bueno, entonces cerremos hoy este asunto de periodismo de investigación. Vamos a analizar pues más que analizar, hacer un recorrido muy rápido por esta presentación que aunque es corta, es la versión corta, no nos va a dar tiempo y ya el próximo miércoles, como les estoy anunciando, entramos a otra cosa, ¿verdad? Entonces, comencemos diciendo que, a ver, entiendo que ahí logran ver la presentación y lo que contiene esta presentación, ¿verdad? Que en su momento se la voy a compartir porque va a ser materia de evaluación del segundo parcial, pero no se confíen, ojo, no se confíen porque más me interesa que pongan atención acá y que solo repasen con sus materiales, perdón. Esta presentación contiene qué es periodismo de investigación, hay una descripción ahí, dónde están las ideas que son básicas para hacer periodismo y por supuesto periodismo de investigación, los datos que también son importantes cuando hacemos periodismo de investigación, la hipótesis, ¿verdad? Que esto es parecido cuando uno se hace un proyecto, ¿verdad? O una tesis, cuando les toque, van a ver que les van a pedir que su anteproyecto planteen una hipótesis. La hipótesis no es nada más y nada menos que ese hecho supuesto que yo tengo, ¿verdad? Y hacia dónde yo quiero llegar. Es lo que yo voy a comprobar, ¿verdad? Con mi investigación, ¿sí? La mayoría de niños en el oriente del país mueren por desnutrición a raíz de la poca alimentación que reciben de los 0 a los 6 años. Esa puede ser una hipótesis. Y yo voy a hacer una investigación que al final va a comprobar si eso es así o no es así, porque las hipótesis al final se comprueban o se imprueban, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. La estructura del reportaje como el género periodístico por excelencia para hacer periodismo de investigación, ¿sí? Los textos que yo les expliqué en las clases anteriores son, digamos que entran en el género de un gran reportaje, ¿verdad? Les decía yo que no
no dio chance de publicarlo en un periódico en 2, 3 páginas, y entonces los autores o los investigadores optaron por escribir un libro de texto, ¿verdad? Y lo hicieron de esa manera. Las fuentes, que acá también son clave, ¿verdad?, para hacer periodismo de investigación. Y, por último, contiene algo sobre el lenguaje gancho, ¿sí? Esos tips, esa forma de cómo ustedes como periodistas tienen que enganchar a sus lectores desde el titular, desde la entrada, desde el lead, como le llamamos, ¿verdad? Entonces, acá inicialmente nos hacen una descripción o una definición acerca de periodismo de investigación, y le atribuyen a este periodista que, según esta presentación, dice que ganó el Pulitzer al menos 17 veces, ¿verdad? Y entre otras cosas, él dice que el periodismo investigativo no es tanto sorprender al político con las manos en la masa, se debe enfocar en una indignación en particular, ¿verdad? O enfocarse, dice él, mejor dicho, en una indignación en particular. Es escarbar bajo una superficie para ayudar al público a entender qué sucede en un mundo que cada vez se vuelve más complejo, ¿verdad? Entonces, acá les decía, ¿verdad? ¿Dónde están las ideas? Porque como cualquier periodismo, el periodismo de investigación también se tiene que basar en ideas, ¿verdad? Y en ese sentido el periodista debe preguntarse, en primera instancia, ¿de qué nos está escribiendo? ¿Sí? ¿Ya? ¿De qué nos escribe? Otra cosa, ¿de qué no se habla? ¿De qué no se dice algo en ese momento? ¿Sí? ¿Quiénes no salen en las noticias y por qué? ¿Sí? Al menos 3 preguntas clave, miren, y de ahí pueden ustedes partir para hacer buen periodismo y periodismo de investigación, ¿verdad? ¿De qué nos está escribiendo? Entonces, cuando nos preguntamos eso, decimos, bueno, por algo nos está escribiendo de eso, ¿sí? O sobre eso, ¿sí? ¿Quiénes no salen en las noticias y por qué? ¿Por qué será? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que no se está diciendo aquí, ahora, en este momento? ¿Verdad? Y luego, pues, hacemos un recorrido siempre con esto de dónde están las ideas, y vamos a encontrar, en esta parte nos dice que en Guatemala, ¿verdad? Para circunscribirnos a nuestro país, muchas veces los medios de comunicación, hay regiones, hay departamentos que no los cubren, o hay lugares que jamás en su vida van a ir, o sea, jamás en su vida un reportero, un medio de comunicación va a enviar a un reportero a una aldea de Ixcán a que averigüe por qué allí no hay agua entubada, y que a raíz de eso los niños tienen que tomar agua contaminada y tienen problemas de infecciones intestinales o qué sé yo, ¿sí? Jamás, o sea, jamás de los jamases, ¿sí? Pero no vaya a ser que ahí ocurra una tragedia, una desgracia, un derrumbe en invierno, un incendio y se quemen 15, 20 gentes, ¿verdad? Porque ahí sí mandan a un reportero, ¿sí? Entonces, así son las cosas, no solo en Guatemala, eso es a nivel latinoamericano, ¿verdad? Entonces, algo de eso nos explican acá en esta lámina. Y por supuesto nos dice que hay otros temas que tampoco son cubiertos, ¿verdad? A menos que se trate de catástrofes, agitaciones políticas, que tengan atención mediática, ¿verdad? Que se trate de violencia y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, yo muchas veces me pregunto eso cuando veo noticias de esa naturaleza, que se van y mandan en la televisión sobre todo, porque la imagen impacta mucho, y mandan a un reportero y van y entrevistan a la mamá que perdió a uno de sus hijos en esta tragedia que hubo en México, en Tamaulipas, ¿no? Y cuéntenos, señora, ¿era su único hijo? Sí, era mi único hijo, sí. ¿Y por qué se fue? Bueno, porque aquí no había trabajo. Pero jamás fueron a ese lugar y preguntaron a saber, por ejemplo, datos, ¿cuál es el nivel de desempleo ahí? ¿Sí? ¿Por qué los jóvenes tienen que emigrar a Estados Unidos? ¿Ya? ¿Qué hace el Estado? ¿O hay ausencia del Estado ahí? ¿Sí? O sea, jamás. Ah, pero ocurrió la tragedia y más de algún medio mandó reporteros ahí, a esos lugares, ya cuando la tragedia había ocurrido. Es decir, a hacer pues, noticia de esa desgracia, ¿verdad? O sea, así las cosas. Y bueno, esto es bien importante también, vean, las ideas para historias originales muchas veces son limitadas, y no es que no haya nuevas historias, lo que pasa es que también
cada vez hay nuevos periodistas que cuentan historias diferentes, ¿verdad? Y no es que tampoco los periodistas o su competencia en determinado momento estén dormidos, no, al contrario, siempre van a estar listos para ganarle a usted, ¿verdad? Las primicias o las historias. O sea, aunque actualmente ya no hay primicias, ya no hay noticias exclusivas por esto de la inmediatez de las redes sociales, pero siempre entre los medios hay competencia y los que ya están en los medios no me dejan mentir, ¿verdad? Entonces, eso tómenlo muy en cuenta. Del lado derecho de esta lámina dice, el reto entonces es, ojo, no repetir la historia que se ha contado tantas veces, ¿sí? ¿Sí? No ese es el reto. Al contrario, debemos tratar de que en esa historia encontremos un nuevo elemento, que exploremos algo nuevo, ¿verdad? Y por supuesto, eso quiere decir que cambiemos el horizonte, que cambiemos la perspectiva de ese mismo suceso. Esto también es bien importante, vean, y ahí está la gráfica de este tren, ¿verdad? ¿Cómo es que se aborda una historia? ¿Sí? Aquí ya vamos con ciertos tips, ¿verdad? Para hacer periodismo de investigación. Esa historia, ese suceso, lo podemos abordar desde el inicio, ¿sí? Lo podemos abordar en medio, ¿sí? Cuando ya ha transcurrido cierto tiempo, o lo podemos abordar al final, cuando ya hay conclusiones, ya sabemos el resultado, etcétera, ¿verdad? Y por eso el ejemplo ahí y el dibujo del tren, ¿verdad? Alguien aborda un tren en la primera estación, ¿verdad? Y obviamente va a encontrarse con un panorama distinto a quien lo aborde en una estación de en medio. A ver, alguien que vive en el sur y aborda el metro, ¿verdad? El transporte este de la municipalidad en el Segma, ¿verdad? O sea, va a ser diferente a alguien que lo aborde por la Aguilar Bates y 13 calle, que es como en medio, o en el Trébol, y va a ser diferente a alguien que lo aborde ya llegando a la 18 calle, al Parque Central o a donde sea la estación final, ¿verdad? Para graficarles esto de mejor manera. Entonces pasa lo mismo con el periodismo de investigación. Diferentes periodistas, ¿verdad? Pueden abordar esas historias en determinado momento de su desarrollo, ¿ya? Pero, ojo con eso, pueden elaborar reportajes totalmente distintos, aunque el tema, el hecho sea el mismo, ¿sí? ¿Verdad? Todo tiene que ver, insisto, en el momento, en la estación donde se aborde, ¿verdad? Acá siempre parte de eso, ¿verdad? Y nos explica qué se puede hacer, por ejemplo, si el reportero toma el tren desde el inicio, si toma el tema desde su origen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo puede plantearnos su trabajo periodístico? Si es desde el inicio, por ejemplo, en una primera nota nos puede poner reacciones de ciertos impactos, ¿verdad? En una segunda nota, los impactos en sí, y en su primera nota, perdón, esto es al revés, en su primera nota nos narra el hecho en sí, en la segunda nota los impactos, ¿verdad? De ese suceso, y en una última nota los resultados, ¿verdad? O qué reacciones hay a los impactos de ese suceso que nos viene contando desde el inicio, ¿sí? Ok, últimamente, hace que 5 o 10 años se ha puesto de moda en periodismo usar datos, muchos datos, ¿verdad? De hecho, también se está considerando y se cataloga el periodismo de datos como una especialización. No hay tema o difícilmente habrá un tema que no sea susceptible de contextualizarlo con datos. Cualquiera sea el tema, deportes, religión, cultura, y ojo con eso para su telerrevista, o sea, necesito escuchar datos, cualquiera sea la temática, ¿verdad? Entonces, porque es algo, repito, que se ha puesto de moda, ¿sí? Y acá en esta parte de esta presentación nos dan ideas, nos dan estrategias y formas de organizar nuestros datos para que al momento de hacer un reportaje sobre cierta temática podamos tener acceso y comprender fácilmente esos datos, porque si no nos pasa lo que a muchos, ¿verdad? Que cuando escribimos y después revisamos nuestras copias, no sabemos ni lo que escribimos, ¿verdad? O cómo lo ordenamos. Entonces acá nos dan ciertos tips de cómo organizar esos datos. Esto lo voy a pasar bastante rápido porque quiero llegar en el tiempo que me queda a esta parte, ¿sí? Dice que tenemos que tener nuestros archivos, nuestras tablas, ¿verdad? De los datos y consultarlos constantemente cuando hacemos cierto trabajo periodístico de investigación. ¿Por qué? Porque nos sirve para contextualizarlo. Y vean,
quiero llegar a este cuadro, a esta tabla, ¿sí? Hace poco, esta tabla tiene sus añitos, ¿sí? Y es una estadística, son datos de las autoridades de la Policía Nacional Civil y tiene que ver con la cantidad de armas que se incautaron en cierto periodo de tiempo en todo el país y está organizada por departamentos, ¿sí? Ya cuando ustedes vayan a esto y lo vean detenidamente, van a comprender mejor lo que les estoy hablando. A mí me sorprendió y siempre lo he puesto de ejemplo que aquí nos dicen qué cantidad de armas se incautaron, ¿sí? En ese periodo de tiempo, que es, qué sé yo, de enero a septiembre de cierto año específicamente. Y entonces está organizado por, vean, pistola, revólver, escopeta, armas hechizas, carabina, rifle, tarará, etcétera, ¿sí? Y está el listado de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, tarará, ¿verdad? ¿Cuánto se incautó de cada cosa en cada departamento en ese tiempo? Pero vean, y este es el ejemplo que siempre pongo, y ahora lo voy a contextualizar con lo que les platiqué de esta noticia del posible, de la solicitud del retiro de antejuicio contra este alcalde de Ipala. Y Yuli López mencionó eso y me llamó la atención y me recordé, porque siempre me ha llamado la atención que, miren, entre todo lo que se incautó en ese tiempo, hay ciertas armas y eso es lo que tiene, ese es el ojo crítico o el ojo de águila que tiene que tener el periodista, porque vean, entre todo lo que incautaron, pistolas pues es común, revólveres también, eso no llama mucho la atención, pero vean, acá hay AK-47, fusiles M16, subametralladoras, que son armas prohibidas prácticamente, ¿verdad? Al menos para los civiles. Pero vean, eso no es nada. Hay granadas, eso tampoco sorprende, pero hay hay bastón chino y lanzagranadas. Y entonces eso no es bastón chino y dónde. Y si ven en la tabla, van a ver que el bastón chino solo uno se incautó en ese tiempo. ¿Y dónde creen que fue? En Zacapa. Y si vieron la entrevista con Yuli López, ella mencionó que en un suceso, o sea, entre los sucesos en que se ha visto involucrado este alcalde de Ipala, el famoso Tres Quiebres, en una incautación una vez en un retén, a gente vinculada a él, según Yuli López, le incautaron armas y entre ellas un bastón chino. En Zacapa, dijo ella. Entonces yo me recordé de esta tabla y no se descarta que ese bastón chino que se registra acá haya sido el que mencionó Yuli López, por ejemplo, ¿verdad? Y así, vean, lanzagranadas, que tampoco es común, ¿verdad? Hay uno en Guatemala y otro en el departamento y 4, vean, en el departamento de Zacatepeques. Cuando uno encuentra este tipo de datos, con este tipo en este ejemplo, con estas armas que no son comunes, y uno dice, un bastón chino en Zacapa, algo está pasando. Lanzagranadas, uno en Guatemala y 4 en Zacatepeques. Y entonces, esa es la capacidad que el periodista debe tener y analizar, por ejemplo, Zacatepeques, el departamento más pequeño del país, o uno de los más pequeños, ¿verdad? O el más pequeño. Bueno, la cosa es esa. Y 4 lanzagranadas incautadas ahí en ese tiempo. Algo está pasando. Y ya comienzan a escarbar. ¿Me explico? Para eso sirven los datos y para eso sirve organizarlos de buena manera, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Aquí nos sigue hablando de periodismo de datos, ¿verdad? O de nuestros datos. Y luego nos habla en esta otra parte de la presentación acerca de qué es una buena idea, ¿verdad? O cómo encontrar una buena idea. Igual no nos vamos a detener mucho. Acá nos plantean 2 preguntas. ¿Hay una buena historia aquí, verdad? ¿Voy a poder conseguir esa buena historia? Si la pregunta es afirmativa, a esas 2 preguntas vale la pena seguir con nuestra investigación. Si la respuesta, perdón, es afirmativa. Si la respuesta es negativa, no vale la pena seguir con la investigación. ¿Porque para qué? O sea, no vamos a encontrar una buena historia, ¿verdad? No se va a poder conseguir. Entonces, no sigamos, vamos a perder el tiempo, ¿verdad? Y por último, en esta presentación van a encontrar bueno, no por último, porque creo que después de la hipótesis, sí, después viene cómo estructurar el reportaje, pero van a encontrar ustedes una explicación acerca de la hipótesis, cómo como periodistas cuando vamos a iniciar nuestro proyecto de investigación, nos planteamos una hipótesis, ¿verdad? Con los datos, por ejemplo, ¿verdad? Podemos jugar.
en el departamento de Zacatepeques existe actualmente una banda delictiva que maneja armas prohibidas en nuestro país o que son de uso exclusivo militar, ¿verdad? Por eso se incautan o se incautaron esos 4 lanzagranadas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para eso sirven los datos y cómo relacionarlos también con la hipótesis, ¿verdad? Y aquí nos plantea cómo podemos plantearnos, valga la redundancia, la hipótesis. Y por último, la estructura del reportaje, cómo vamos a presentar nuestro reportaje. Aquí no me detengo mucho porque, repito, cuando tengan ustedes la presentación, pues ya lo van a poder estudiar detenidamente. Bueno, falta, miren, tanto en periodismo normal, periodismo convencional, como acá, las fuentes son elementales, las fuentes son las que nos proveen la información que vamos a necesitar. Entonces, hay un apartado especial para las fuentes. E inicia, sí, me llama la atención porque inicia diciéndonos que muchas veces la mejor fuente, ¿verdad?, es Google. O sea, y no podemos descartarla, ¿no? Es la Internet a través de este buscador famoso, ¿verdad? Eso sí, nos da ciertos tips, nos da ciertos elementos de qué buscar y dónde buscarlo. O sea, no se trata de buscar cualquier cosa y en cualquier lugar, ¿verdad? Aquí nos sigue hablando de las fuentes, ¿verdad? Y a ver qué más encontramos. Y aquí algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo plantear nuestros trabajos periodísticos. Y una última cosa por demás interesante. El periodismo de investigación no es solamente un producto, sino es un servicio que contribuye a fortalecer y mejorar la vida de las personas. ¿Cómo? A través de revelar esos actos de corrupción, eso que no quieren los poderosos que se revele, los medios de comunicación lo sacan a la luz, muchos de esos casos van a tribunales, hay sentencias y de una u otra forma, aunque sea en mínima parte, el periodismo de investigación contribuye a que las cosas al menos no se repitan, a que esos actos de corrupción no se repitan y eso directa o indirectamente contribuye con mejorar un poquito la vida de las personas en este nuestro sufrido país. Ahí está el crédito de la periodista Julie López y bueno, hasta ahí la dejamos. ¿Alguien tiene algún preguntas, aportes, reclamos, demandas para terminar? Licenciado. ¿Todo quedó claro? ¿Puedo? Amelia, adelante. Sí. Licenciado, usted ya mandó esa información de la licenciada Julie López, si no estoy mal. Yo la ¿Sí? estaba leyendo. Igual de otras, porque usted está diciendo que va a mandar otra presentación, entonces yo dije, ¿será que va a mandar esa? Porque la que yo estaba viendo. Sí, ya se las adelanté. La idea es que igual la leyeran antes de esta breve explicación, ¿verdad? Porque igual no da mucho tiempo. Pero sí, ya se las adelanté. Les adelanté la que ya vimos anteriormente, que es de su servidor, y esta. Así estamos, ¿verdad? Sí, eso está. Sí. Ok, ahí vamos. Esto es material para el segundo parcial, no se olvide. ¿Alguien más? Gracias, Amelia. Licenciado, solo una cosita, perdón, que vuelva a lo mismo. Estaba viendo lo de los trabajos que se hacen, ¿verdad? Ella recomienda mucho que nosotros, si no estamos actualizados, que busquemos información tanto en Excel como en Word para hacer las tablas estadísticas. Y viendo esa tabla que usted hablaba de cómo se ha manejado, ¿verdad? Según ella fue en 2017 que se hizo esa tabla y me dio curiosidad precisamente esos dos términos que usted estaba hablando de armas, del bastón chino y de las lanzagranadas, porque dice en el listado al final, decía que de lanzagranadas el total era 0. Yo dije, pero no, pues en algo tan pequeño dice, en el departamento de Guatemala decía 1 y luego en Zacatepec decía que habían 4. Y al final el resultado era total 0. Y pues dije yo, entonces ella dice, vean bien en esta imagen que ven ustedes, ¿verdad? Entonces me puse a ver y yo así, sí, qué cantidad bárbara. Y me dio curiosidad esos dos datos, ¿verdad? Y pues qué bueno, porque también habla bastante acerca de cómo tiene uno que ser, ¿cómo lo dijera? Esa duda que uno tiene siempre, ¿verdad? De tratar de ver, averiguar, investigar, aunque ya no es de la misma idea como, el porqué, eso. Claro. El porqué de todo esto. Así es. Gracias, Amelia, como siempre, por sus aportes. Si no hay nadie más, pues dejamos hasta acá la clase. Gracias
por haberme acompañado en este inicio de semana. Hoy les saludo, miren, gracias a la tecnología, les saludo desde la ciudad altense, desde Quetzaltenango, cabecera. Por aquí nos encontramos hoy, así que... Eso iba a decirle. Ah, Que bueno. tiene otro fondo. Sí, aquí medio acomodamos. Unas chequitas ahí queremos. Una checa, ¿verdad? Cabal. Bueno, está bien. Pues miren, qué maravilla, ¿verdad? Eso no pudiera Pan de Xalapán. de otra forma. Vamos a ver cómo les hacemos llegar las checas, aunque sea virtual. Cuídense mucho, gracias, y nos escuchamos, si Dios quiere, pues el próximo miércoles, ¿verdad? Por favor, miércoles, jueves con invitados, si Dios lo permite. ¿Sí? Antes, pues platicamos siempre previo, ¿verdad? Para ver cómo vamos con nuestro curso. Gracias por estar ahí y que estén bien. Hasta la próxima. Chao. Feliz noche, Lick. Buenas noches.